Hebreos 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor, como está escrita, de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a volver a leer este versículo 16, todos juntos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias en esta mañana porque nos permites leer en tu palabra este pasaje maravilloso. Queremos meditar en tu palabra, queremos ser edificados en ella, Señor. En el nombre de Jesús, edifica a cada uno en esta hora. Amén y amén. Hermanos, vamos a ver el tema acceso delante del trono de la gracia. Acceso delante del trono de la gracia. Hebreos es una carta, una epístola muy interesante. Es quizás una de las epístolas, uno de los escritos más importantes, por decirlo así, aunque todos los escritos de la Biblia tienen igual relevancia. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista doctrinal, histórico y de la manera en que explica Hebreos toda la parte de aquella ley que se le entregó al antiguo pueblo de Israel para que presentara el sacrificio, la ofrenda y todo ese ritual que existía para el culto, Hebreos traslada esa idea del Antiguo Testamento y la pone en contexto dentro del espacio o del tiempo de la gracia. ¿Cuántos saben que en la actualidad vivimos la época de la gracia? Amén. Y Hebreos se convierte en una exposición grandísima, en una exposición magistral de lo que el Antiguo Testamento trata de enseñar acerca de qué era lo que Dios esperaba por medio de la presentación de sacrificios para poder expiar los pecados del pueblo. Y ahora Hebreos traslada toda esa idea y nos coloca en este contexto de la gracia y nos enseña que todo eso fue nada más una sombra de lo que ahora en el Señor podemos alcanzar. Y la palabra clave de esta mañana, hermanos, es gracia. Y es de la que Hebreos nos habla en esta hora. Si yo le preguntara a usted qué es la gracia, yo sé que usted puede tener diferentes conceptos, diferentes ideas, diferentes, definiciones para la gracia. Pero si nosotros nos vamos a preguntar, por ejemplo, para que participemos, el hermano Cristian, ¿qué es la gracia para usted, hermano? La gracia de Dios, obviamente, ¿verdad? Un regalo de Dios. A ver, una opinión más, ¿alguien que me pudiera ayudar? Ahí el hermano Eduardo, siempre participativo. A este hermano le vamos a poner 10, porque siempre participa. Dele, hermano. Un don inmerecido. Un don inmerecido, muy bien. A ver, una opinión más y con esa cerramos. ¿Quién habló? ¿Rodrigo? ¿Fabricio? ¿Quién? No se peleen, pues. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Qué es la gracia, Rodrigo? Un regalo, un don. Que nosotros lo compartamos con los demás. Muy bien.
La gracia efectivamente es un don, un regalo de Dios, un favor. Pero ¿para qué es ese favor? A ver, porque si yo a usted de repente le doy un presente, un regalo, ¿verdad que ese regalo debe tener un uso? ¿Verdad? Debe tener un uso. No puedo yo darle algo a usted para que lo tire a la basura, porque entonces no tendría sentido regalarle algo. ¿Qué tal si de repente yo vengo y le digo al hermano Cristian, hermano, yo te quiero regalar algo, toma este celular, solo que le tenés que cambiar la pantalla, la memoria, fíjate que tampoco le sirve la cámara. ¿De qué le serviría eso al hermano Cristian? Para que me lo tire en la frente, ¿verdad? Únicamente para que me dé un gran porrazo en la cara. Hermanos, el regalo de la gracia, el favor que Dios nos ha dado, ese don, es algo maravilloso, algo muy útil, es algo que tiene un valor incalculable. La gracia puede ser algo tan amplio, tan difícil de definir, pero si nos limitamos a dar un concepto escueto y práctico acerca de la gracia, podríamos decir que la gracia es el favor de Dios para ayudarnos a cumplir en primer lugar con sus mandamientos, a vivir una vida de santidad y a alcanzar la salvación. Es decir, sin la gracia del Señor, nosotros no podríamos ser creyentes. Sin la gracia del Señor, nosotros no podríamos perseverar en la fe. Porque es la gracia de Dios la que nos sostiene, es la gracia de Dios la que nos capacita, es la gracia de Dios la que nos llena de fe, la que nos llena de amor, la que nos llena de esperanza. Es la gracia de Dios la que le consuela, es la gracia de Dios la que le fortalece, es la gracia de Dios que le da las fuerzas a usted y a mí para que podamos continuar en este camino de fe. Hermanos, sin la gracia de Dios, nosotros estamos perdidos. El Señor nos ha dado un regalo maravilloso, por eso le decía yo, ¿de qué sirve que recibamos un regalo si ese regalo no tiene algo práctico en que se pueda utilizar? Hermanos, nosotros necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, ese es un hecho, esa es una realidad. Aquí no hay nadie que me pueda decir a mí que es capaz de ser un cristiano, un creyente, un hijo de Dios sin la gracia de Dios. Usted y yo necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es algo gratuito y eso es lo maravilloso. La gracia de Dios es algo gratuito. Por eso es que tiene esa connotación. Porque cuando decimos esto es de gracia, estamos hablando de que es algo que no tuvo que cancelarse con un precio por nosotros, sino que fue regalado. Fue algo que se nos dio sin haber hecho nada absolutamente. Si yo le pregunto a usted, ¿qué hizo usted para recibir el perdón de Dios, la justificación de Dios en su vida? No me vaya a decir que usted hizo sacrificios. No me vaya a decir que usted pagó ofrendas. Hermanos, eso lo hemos recibido únicamente por la fe. Dice la palabra que eso es don de Dios. Hermanos, hemos recibido esa misericordia del Señor. Hemos recibido esa gracia de Dios. Y esa gracia donde nos debemos acercar cada día. Porque sin esa gracia del Señor no vamos a poder hacer nada absolutamente. Hermanos, y por eso es que en esta mañana el tema es acceso delante del trono de la gracia, delante del trono de la gracia. Pero quiero que nos metamos en la idea que tiene Hebreos acerca de quién es el que nos conduce hacia esa gracia, hacia esa misericordia. En primer lugar, vamos a ir al versículo 14 que leíamos en Hebreos 4. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, en primer lugar vamos a ver a Jesús como el gran sumo sacerdote. A ver, voy a preguntar, ¿quién era o qué era el sumo sacerdote? Porque a veces hablamos cosas, ¿verdad? Leemos cosas en la Biblia y no sabemos de qué está hablando. Pero ¿quién era o qué era el título de sumo sacerdote en el antiguo tiempo, en el tiempo de Israel? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿Quién era el sumo sacerdote? A ver, hermanito. El que les permitía el acceso al trono de la gracia. A ver, muy bien. A ver, ¿alguien más que pueda ayudarme? El único que tenía acceso, dice la hermana Alma, para poder pedir perdón por los pecados. Muy bien. A ver, una opinión más. El sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿El hermano? El único que podía entrar al lugar santísimo. Muy bien. Y la hermana Jacqueline, ahí ¿verdad? Chocaron las dos opiniones. A ver. En eminencia, estaba en eminencia. A ver, ¿alguien levantó la mano por acá? No. Muy bien. Quizás el calor, ¿verdad? Yo vi que le hicieron así, pero... El sumo sacerdote. A ver. En el antiguo tiempo, el Señor mandó a que se estableciera un sacerdocio. Amén. Un sacerdocio que era el encargado de presentar ofrendas, sacrificios y expiación. A ver, pero había una casa sacerdotal, ¿verdad? Había una casa sacerdotal. ¿Cuál era esa casa? ¿Cuál era esa tribu? ¿La tribu de qué? La tribu de Leví, muy bien. Esa tribu estaba conformada por sacerdotes. Si ustedes se recuerdan, a esa tribu incluso no se le dio un terreno, un territorio como herencia, ¿verdad? Porque ellos habían recibido el sacerdocio. Incluso el Señor les dice, tu herencia es el sacerdocio. Ellos habían recibido algo maravilloso, una conexión espiritual con Dios que no la tenían los demás. Y eso es algo especial. Era un privilegio que ellos habían recibido. Ahora, dentro de ese núcleo de sacerdotes existía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que tenía a cargo a todos los demás sacerdotes. Era el jefe de los sacerdotes. Entonces, él era el único que podía presentar la ofrenda de que se presentaba una vez al año en el día de la expiación. Era el único que podía presentarse ante Dios en ese momento. Nadie más podía presentar ese sacrificio, porque él era el único capaz, no por sus cualidades, sus capacidades, sino porque Dios lo había investido de esa capacidad especial, espiritual y de, como decían por ahí, de eminencia, por decirlo así, en donde él estaba en esa posición privilegiada de poderse acercar ante Dios al lugar santísimo. Hermanos, y cuando la palabra habla acerca de Jesucristo como el sumo sacerdote, y es más, no solamente lo menciona como el sumo sacerdote, sino que le da otro título adicional, o más bien le da el adjetivo de gran sumo sacerdote.
Es decir, Jesús está incluso sobre todos los demás sumos sacerdotes que existieron en el tiempo histórico en que esta ordenanza se dio. Jesús está por sobre cualquier otro individuo en el universo, porque Jesús es el gran sumo sacerdote. Hermanos, y esto es algo sumamente importante que nosotros lo entendamos. Por eso le decía al principio, Hebreos viene retomando toda esa idea del Antiguo Testamento, y la traslada a la época de la gracia y nos permite tener una concepción totalmente diferente a lo mejor a lo que tenían los hebreos, porque nos permite ver las cosas de una manera espiritual, de una manera en la que nosotros somos incluidos en todo este proceso de redención. Y ya únicamente no es el sacerdote o el sumo sacerdote que puede acercarse ante Dios, sino que somos todos nosotros por medio de Jesucristo que podemos llegar ante el Señor. Hermanos, pero vamos a ver algo en Hebreos siempre, y quiero que me acompañe. Vamos a tocar 2 capítulos de Hebreos, porque quiero que veamos cómo es que esta afirmación de que Jesús es el sumo sacerdote es explicada desde una perspectiva irrefutable. Veamos Hebreos capítulo 7. Vea lo que dice. Versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá.
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hasta ahí nos vamos a quedar. Hemos leído todo este pasaje por una razón. Yo lo hubiera podido resumir, pero quería que lo leyéramos todos. ¿Lo leímos todos? Si no lo leyó, vaya a leerlo a la casa. Hermanos, acá nos explica este capítulo 7 de Hebreos cómo es que se establece el sumo sacerdocio de Cristo. Porque como bien lo ha dicho, Cristo no era de la tribu de Leví. Y por lo tanto Jesús no podía asumir el rol de sumo sacerdote. Era algo que contrariaba la ley. Entonces, lo que Jesús está haciendo no es contrariando la ley de ninguna forma, porque incluso Jesús dijo que la ley Él no la venía a destruir, no la venía a contradecir, Él venía a cumplirla. Eso es lo que dijo, amén. Él dijo que vengo no a abrogar la ley, vengo a cumplir la ley. Jesús no venía a destruir la ley, Él vino a cumplirla. Y cumpliendo esa ley, que era imposible que cualquier otro humano la cumpliera, cumpliendo esa ley, entonces Él podía establecer un nuevo pacto, una nueva alianza, habiendo cumplido todos esos preceptos que se demandaban. Pero Jesús viene ahora y toma la figura de gran sumo sacerdote. Y esto es algo, hermanos, que nos debe llenar de fe. Porque cuando Jesús toma esa figura, Él nos está diciendo, ahora vengo yo, ya no bajo aquel sacerdocio imperfecto, porque lo dice claramente el versículo capítulo 7 de Hebreos. Dice que esos sacerdotes eran imperfectos porque eran pecadores. Y dice que primero tenían que presentar sacrificios por ellos para luego poder presentar sacrificios por los demás. Pero Jesús no necesitó eso, porque Jesús cumplió a la perfección con todas las demandas de la ley. Entonces viene Jesús y toma este papel de sumo sacerdote. Y de hecho, cuando nosotros vemos en Cristología una parte que se llama los oficios de Cristo, vemos que Cristo cumple con 3 oficios: el oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sacerdote. Esos son los 3 oficios que cumple Cristo. Y esos 3 oficios, ninguna persona en la historia los ha cumplido, solamente Jesús. Porque si nosotros revisamos la historia bíblica, vamos a darnos cuenta de que incluso aquellos que intentaron asumir un oficio que no les correspondía, tuvieron un castigo, recibieron un castigo, porque era imposible que cumplieran con esas demandas. Pero Jesús toma el oficio de sacerdote aún no siendo de la tribu de Leví. Y acá viene la Biblia y nos dice, hay una figura, la figura de Melquisedec. No sé si usted ha leído alguna vez acerca de Melquisedec. Es una historia que se narra en donde Abraham entrega una ofrenda, le entrega los diezmos a Melquisedec, que dice que era el rey de Salem,
que algunos opinan que era la misma ciudad de Jerusalén o el lugar donde se estableció la ciudad de Jerusalén, pero en ese tiempo Jerusalén no existía. Pero ese rey Melquisedec recibe esos diezmos de parte de Abraham. Y dice la Biblia que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Pero ni siquiera en esa época se había establecido el sacerdocio hebreo. Y entonces, ¿cómo es que Melquisedec decía que era sacerdote del Dios Altísimo si ni siquiera existía la ley, ni siquiera existía el templo, ni siquiera existía el sacerdocio como tal? Era un sacerdocio espiritual. Era un sacerdocio que no estaba atado a preceptos, a legalismos. Era un sacerdocio que se le había entregado de parte de Dios. Y hermanos, en esa línea sacerdotal de Melquisedec es que viene el Señor Jesús y se convierte en sumo sacerdote también. Porque Jesús no necesitó ser de la tribu de Leví para ser sacerdote. Y por eso es que dice la palabra que ahora nos ha constituido a nosotros también en un linaje escogido, en nación santa, en pueblo adquirido por Dios. Nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes. Hermanos, eso es lo que Jesús hizo, aunque nosotros no éramos de esa línea sacerdotal. Porque si yo le pregunto a usted, ¿y usted es de la tribu de Leví, hermano? ¿Verdad que no? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es un sacerdote del Señor? A ver, ¿usted es un sacerdote del Señor? A ver, decimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y dijimos que el sumo sacerdote es el jefe de los sacerdotes. Ahora, nosotros hemos recibido un sacerdocio. Usted y yo, un sacerdocio. En el tiempo de la Reforma, y bueno, y hasta en la actualidad, la Iglesia Católica Romana siempre tiene un sacerdocio exclusivo para quienes se ordenan, ¿verdad? Para ese sacerdocio. Y solamente el que está ordenado puede oficiar los sacramentos, así como la Eucaristía, puede dar el bautismo, puede entregar todos los sacramentos que ellos tienen. Ahora, en el tiempo de la Reforma hubo una discusión muy fuerte acerca de ese punto. Y un hombre llamado Lutero, uno de los grandes reformadores, tenía el concepto de un sacerdocio universal. Y él decía que cada creyente estaba en la capacidad de acercarse a Dios directamente. Hermanos, y eso es una realidad irrefutable en la palabra. Si hay algo que Lutero estableció respaldado por la palabra, es esa doctrina del sacerdocio universal. Porque usted y yo ahora tenemos acceso ante Dios porque nos hemos convertido en sacerdotes. Usted en su casa es un sacerdote. A ver, ¿cuántos padres de familia hay en este lugar? Levanten la mano. Ustedes son sacerdotes de su casa. Ustedes son los llamados a guiar a su casa a los pies del Señor, a servir al Señor. Cuando el sacerdocio está mal, hermanos, la nación está mal. Yo no sé si se acuerda el caso aquel de los hijos de Elí. Dice que los hijos de Elí eran unos tipos depravados. Hacían y deshacían en el tabernáculo. Y el pueblo por esa razón es que estaba mal. Ahora, si usted y yo no estamos tomando el rol de sacerdote,
Hermanos, nuestras vidas en primer lugar van a ir mal. Y nosotros tenemos a cargo, si somos padres de familia, por ejemplo, nuestra familia. Hermanos, nosotros tenemos a cargo a nuestra familia y debemos ser sacerdotes en ese lugar, en ese espacio, en ese contexto. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando a veces el hijo le dice al padre: papá, fíjate que yo quiero ir al campamento porque... Y viene el papá y le dice: no, perder el tiempo, vas. Mejor quédate en la casa haciendo oficio, Papá, fíjate que quiero ir al culto. Ay, ¿para qué vas a ir, hombre, si vamos los domingos? Con el domingo basta. Hermanos, a veces no estamos guiando en nuestro hogar. Y toma esa figura del hogar, porque el hogar es la primera iglesia. Porque acá venimos, hermanos, bien arreglados, ¿verdad? Bien perfumados, con la Biblia en la mano. Pero allá en la casa, en el lugar íntimo, es donde en primer lugar debe convertirse en esa iglesia del Señor, nuestra familia. Nuestra vida debe ser un altar también. Nosotros ya vimos que nuestra vida es un templo del Espíritu de Dios, amén. ¿Y qué se hace en el templo? Se presenta sacrificio, se presenta ofrenda, se administran esas ofrendas del Señor, se entrega ese culto al Señor. Yo le pregunto a usted, ¿estamos siendo sacerdotes de nuestras vidas? ¿Estamos acercándonos a Dios? La palabra dice que Jesús estableció un nuevo sacerdocio. Jesús se convirtió en ese sumo sacerdote y dice que Él es quien nos ministra ahora. Ya no estamos bajo ese contexto de la ley, sino que nos hemos metido en el contexto de la gracia. Y hay algo interesante, hermanos, que Jesús hizo al morir. Vayamos a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27, veamos lo que dice el versículo 50 de Mateo 27. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hermanos, este es un evento impactante tras la muerte de Jesús. Dice que en el templo había un velo. A ver, ¿y para qué servía ese velo? ¿Cuál era la función de ese velo? Separaba, ¿verdad? Separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿qué era? ¿Qué era el lugar santísimo? A ver, el lugar santísimo era el lugar donde se presentaba la ofrenda de expiación, ¿verdad? El lugar santísimo tenía elementos importantes, elementos sagrados. Tenía cosas a las que solamente el sumo sacerdote podía acceder. Estaba cerrado. Algunos opinan que ese velo tenía un espesor de aproximadamente 10 centímetros. ¿Se puede imaginar usted el espesor de un velo? Era una cortina tejida de hilos, pero tenía un espesor de aproximadamente 10 centímetros. Era prácticamente una pared.
que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Es como que acá digamos, este es el lugar santo de aquí para allá y este es el lugar santísimo, ¿verdad? Y a veces tenemos miedo hasta de subir aquí, ¿verdad? Y eso que no es el lugar santísimo este. Pero a veces hasta si pasamos a dar un testimonio nos quedamos abajo porque decimos, hermano, yo allá al púlpito no subo porque ese lugar es santo. Aleluya. Hermano, allí donde está sentado también está consagrado. Esa silla donde está sentado también está consagrada para el Señor. Allí donde está usted, si allá afuera puede estar, pero allá es un lugar santo también. Porque todo este edificio, todo este terreno ha sido consagrado para el Señor. Así que acá tenemos a Jesús rompiendo el velo con su muerte, efectuando un acto en donde nos abre directamente el acceso al Padre. Y eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso. Hermanos, porque si ese velo tan grueso, ese velo que dicen algunos, que medía más de 10 metros de altura, imagínense un velo de más de 10 metros de altura y de 10 centímetros de espesor, siendo rasgado de arriba hacia abajo, para poder dar acceso a algo que nunca podríamos haber tenido acceso de otra forma. Hermanos, ese es un acto simbólico de la gracia del Señor. Porque algunos quieren limitar el acceso a la gracia del Señor diciendo, no, es que únicamente lo pueden hacer aquellos que han sido levantados con ese propósito, aquellos que han recibido la ordenación. Hermano, usted y yo somos sacerdotes en el Señor y podemos acercarnos confiadamente ante el Señor. Y dice, veamos lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ese velo se rasgó, se abrió para darnos acceso a ese trono de la gracia. Hermanos, ¿y para qué tenemos acceso a ese trono de la gracia? ¿Para qué es ese regalo? Le quisiera decir 3 cosas por las cuales tenemos acceso a ese trono de la gracia. En primer lugar, el trono de la gracia, estar delante de ese trono de la gracia, nos permite recibir la confianza de parte del Señor y decirnos, puedes acercarte confiadamente a mí. Hermanos, veamos lo que dice Romanos 8:15. Veamos rápidamente lo que dice Romanos 8:15. Romanos 8:15, que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, esto es algo glorioso, esto es algo maravilloso, poderle decir al Señor, mi Padre o Padre mío. Tener esa confianza de acercarnos al Padre con seguridad de que Él no nos va a rechazar. Hermano, usted y yo tenemos acceso ante el Padre porque ese velo se rasgó, porque Jesús, el gran sumo sacerdote, lo rompió y nos dijo, ahora puedes acceder a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de que alguien esté ahí intercediendo por ti. Ahora tenemos acceso directo delante del Señor, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios nos conecta directamente con el Padre. Porque el Espíritu de Dios está ahí dándonos esa conexión espiritual. Y ahora, hermanos, tenemos libertad de acercarnos confiadamente. ¿Cuántos hijos pueden decirle al papá, Padre, tengo hambre?
Y dice Jesús, si ustedes siendo malos pueden darle buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más mi Padre, que es el Padre perfecto, no les dará a ustedes todo aquello que les pidan. Hermanos, ahora nosotros tenemos esa libertad de recibir ese espíritu de adopción y poder acercarlos ante el Señor de manera confiada. Veamos lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Esto es algo, estas palabras de Jesús son palabras maravillosas. Vea lo que dice Juan 15, 15, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, hemos recibido esa amistad de Cristo, hermanos, y eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso. Porque yo le pregunto algo a usted: si de repente el presidente de la República le dice a usted, vos sos mi amigo, ¿cómo se siente usted? El sueño hecho realidad, ¿verdad? Se cumplieron todos mis sueños. Pero si nosotros recibimos la amistad del Rey de Reyes y Señor de Señores, le pregunto cómo nos deberíamos sentir, hermano, por favor. Es una confianza maravillosa. Ese es el círculo de confianza que Jesús estableció con sus discípulos. Les dijo: ustedes ya no son siervos, ustedes son mis amigos. Ustedes tienen confianza. Ustedes pueden acercarse a mí confiadamente, hermanos, y eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso, hermanos. Pero vamos a terminar con dos ideas. La segunda idea es que el trono de la gracia nos permite recibir misericordia del Señor. Hebreos capítulo 4 dice, veamos el versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos misericordia en nuestra vida? Hermanos, el mundo en el que vivimos es un mundo despiadado, que no tiene misericordia. Pero el Señor está aquí para mostrarnos su misericordia. Acompáñame a Mateo. Vamos a leer, vamos a leer en Marcos. Vamos a irnos a Marcos mejor. Acompáñenme al Evangelio de Marcos. Leemos el capítulo 10 de Marcos, versículo 32. Vamos a leer, hermanos, el versículo 46 para no perder mucho tiempo acá. Dice: entonces vinieron a Jericó, capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe
te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, esta escena es gloriosa, es maravillosa, porque acá se muestra la misericordia de Jesús. Hermanos, la gente le decía a Bartimeo: cállate, hombre, ya aburrís. Y a veces así nos dicen las gentes, las personas: ya aburrís, hombre, vos todo el tiempo pasás en problemado, vos todo el tiempo pasás enfermo, vos todo el tiempo pasás con cosas. Y por eso es que, hermanos, a veces no hay que andarle contando los problemas a mucha gente. Cuénteselos a Dios, que Él sí le va a ayudar. Él sí va a tener misericordia de usted. Las personas lo van a criticar, lo van a señalar, lo van a pisotear, pero el Señor no. El Señor va a tener misericordia de usted, porque para eso es la gracia del Señor, para extendernos su misericordia. Y eso es lo que dice el capítulo 4 de Hebreos. Dice que nos acerquemos confiadamente para alcanzar misericordia, hermanos. Y dice al final: y para hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, nosotros necesitamos la ayuda de parte de Dios. Cuando Jesús dijo: yo me voy, pero ustedes no van a quedar solos, porque va a venir un consolador, un ayudador. Yo le decía un día, ese término consolador, ayudador, es parácletos, que significa abogado, defensor. Hermanos, usted y yo hemos recibido la ayuda del Espíritu Santo, el socorro del Espíritu Santo. Y no importa en los problemas que usted y yo estemos, las dificultades que tengamos, las cosas que tengamos que superar, para eso está la gracia del Señor. Para que podamos encontrar confianza en Dios, para que podamos encontrar misericordia en Dios, para que podamos encontrar socorro en Dios. Aférrese a Dios. Hermanos, no se aferre a las personas, aférrese a Dios. No se aferre a sus propias fuerzas, aférrese a Dios. Allí es donde vamos a encontrar la firmeza necesaria y la ayuda necesaria, la misericordia y el amor perfectos. Así que, hermanos, pongámonos en pie en esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos edifique. Hermanos, necesitamos al Señor. Yo no sé qué es lo que usted está pasando. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.